Buen día, chicos, vamos a desarrollar suma de números complejos y resta de números complejos, siempre dentro de la misma unidad, ¿verdad? De los números complejos. Bueno, primero vamos a definir de forma general cómo sumar dos números complejos. Tenemos que para sumar varios números complejos se suman las componentes reales e imaginarias respectivamente, es decir, sumamos reales con reales, imaginarios con imaginarios, es decir, de forma general, ¿verdad? Tenemos a, b más c, d más m, n, recordando que la primer componente es la componente real y la segunda componente es la componente imaginaria. Entonces, este es real, imaginaria, real, imaginaria, real, imaginaria. Entonces, me dice que para sumar dos números complejos se suman los números o las componentes reales. ¿Cuáles serían las componentes reales? A más C más N. Entonces, se suman los reales y luego se suman los imaginarios. ¿Quiénes serían los imaginarios? B más D más N. Y allí les defino, ¿verdad? Componentes reales, componente imaginaria. Siempre entonces para sumar dos números complejos sumamos los números reales y luego los números imaginarios. No podemos sumar un número real con un número imaginario. De modo que vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad? De suma de números complejos. Primero vamos a sumar dos números complejos conjugados. No sé si recuerdan que un número complejo conjugado es cuando solo se le cambia el signo a la parte imaginaria. Si observan bien acá, tengo 2 más 5i y luego voy a sumarle su conjugado. ¿Cuál es el conjugado? Cambiarle el signo a la parte imaginaria, es decir, menos 5i. Entonces, esta es la suma de dos complejos conjugados. Recordando que ¿cuál sería la componente real? El 2, ¿verdad? Y acá sería siempre 2 la componente real y la componente imaginaria sería 5i menos 5i. Bueno, vamos allí a sumar esos dos números complejos, como que fueran términos semejantes, algo así está relacionado. Entonces, esto va a ser igual a sumar las componentes reales. Entonces sería 2 más 2 más 5i menos 5i. Ahora sumo las componentes reales, 2 más 2, 4. Y ahora efectúo la resta. Acá sería resta porque este está positivo o negativo. 5 menos 5, eso da 0. Por lo tanto, solo me queda la componente real, que quiere decir que cada vez que sumemos dos números complejos que sean conjugados, entonces va a dar como resultado la componente real únicamente. Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo, pero de forma general. Nos dice que si yo sumo a más bi más su conjugado, que sería a menos bi, ¿qué va a resultar? Bueno, aquí lo vamos a escribir. Sumamos las componentes reales, que sería a más a. Luego sumamos las componentes imaginarias, bi menos bi. Y observamos que a más a da 2a, pero acá como es resta, tengo 1 menos 1, eso da 0. Por lo tanto, observamos bien que al sumar, ¿verdad?, dos complejos conjugados solo queda la componente real. Ahora vamos con lo que es la resta. La resta de números complejos. Nos dice que de forma general, dado dos números complejos, tenemos, ¿verdad?, m más ni menos c más di. Recordando que quiénes serían las componentes reales en este caso, de forma general, m y c. ¿Quiénes sería la componente imaginaria? Ni, di. Ahora, acá les defino cómo lo vamos a sumar. M, pero ¿por qué queda menos C? Bueno, acá podemos aplicar distributividad, se le aplica la ley de los signos a la parte del sustraendo, o pueden usar el método de cambiarle los signos a toda la parte del sustraendo. No sé si ustedes recuerdan esa parte que decíamos que a partir de aquí inicia la parte del sustraendo. Entonces yo le cambio el signo, en vez de menos más, en vez de escribir más, acá es menos, aquí es más, aquí va a ser menos, entonces se le cambia el signo a toda la parte del sustraendo. Bueno, en este caso yo voy a usar la propiedad distributiva aplicándole la ley de los signos
a la parte del sustraendo. Acá sería este menos de la resta por el más de la componente real, menos por más, menos se queda. Ahora más, porque lo voy a sumar, ahora acá sería NI, y ahora le aplico el menos de la resta al sustraendo de la componente imaginaria, menos por más, menos, y me queda DI. O ustedes pueden usar el otro método de cambiarle el signo a toda la parte del sustraendo para convertir la suma. Bueno, entonces, esta es la componente real y esta sería la componente imaginaria. Vamos a ver algunos ejemplos y asignándole valores. Tenemos la resta de dos números complejos. Tengo 6 más 4i menos 8 más 3i. En este caso, voy a usar siempre la distributividad. Este menos se lo voy a aplicar a cada uno de estos términos, en dependencia cuando vayamos sumando real con real, imaginario con imaginario. En este caso 6 le voy a restar la componente real que está en el sustraendo, que sería menos por más, menos, queda 8. Ahora acá sería suma, de modo que el menos de la resta se le está aplicando a la parte del sustraendo. Eso es distributividad. Ahora acá sería la componente imaginaria, 4i, y acá le aplico el signo de la resta a la parte del sustraendo de la componente imaginaria, menos por más, menos, y me queda 3i. Si ustedes, ¿verdad?, usaran el método de cambiarle el signo a esta parte, les quedaría lo mismo. Observen, tomando en cuenta, ¿verdad?, esto mismo. 6 más 4i, cierro paréntesis. Aquí es donde voy a empezar a cambiar la parte del signo a la parte del sustraendo. Acá no sería menos, acá sería más. Acá no sería más, sería menos. Acá no sería más, sería menos 3i. Si observan bien, miren. Es lo mismo. Acá, ¿qué es lo que voy a hacer después? Agrupar términos semejantes. Las componentes imaginarias. ¿Cuáles son las componentes imaginarias? ¿Cuáles son las reales? 6 menos 8. Y acá sería 4i menos 3i. Miren, da lo mismo. Ustedes deciden, ¿verdad?, si cambiar el signo a la parte del sustraendo o aplicar distributividad. En este caso, voy a usar distributividad. Vuelvo a repetir, ¿verdad? Este es 6. Ahora este menos de la resta se le aplica a la parte del sustraendo la componente real, menos por más menos, y me queda menos 8 en la componente real. Suma, porque ahora voy a sumar el resultado, de modo que ya estoy aplicando distributividad, el menos de la resta a la parte del sustraendo, 4i. Y ahora este menos de la resta se le aplica a la parte imaginaria de la parte del sustraendo, menos por más menos, 3i. Ahora efectúo la resta, 6 menos 8 menos 2 y 4 menos 3i me da una i, un i. Es decir, positivo porque el mayor es 4. Aquí está en juego lo que es la ley de los signos. Acá no es necesario escribir el 1. Ahí se sobreentiende que está el 1 de forma explícita. Entonces acá, si observamos bien, me quedó menos 2 más i. Ese es el resultado de la resta de dos números complejos. Acá quedaría indicado, de modo que yo no puedo sumar un número real con un número imaginario. Vamos ahora con un ejemplo B, pero ahora vamos a tener dos complejos conjugados. Tengo 2 más 5 medio i menos el conjugado de 2 más 5 medio i es 2 menos 5 medio i. Bueno, vamos a restar las componentes reales. Acá sería 2. Ahora el menos de la resta se le aplica a la parte del sustraendo de la componente real, menos por más, menos 2. Y ahora acá sería suma 5 medio y ahora este menos se le aplica a la componente imaginaria del sustraendo, menos por menos, más 5 medio y cierro paréntesis, efectuamos la resta, 2 menos 2, eso da 0, por lo tanto la componente real da 0. Vamos ahora solo con la componente imaginaria, tomando en cuenta que es una suma de fracciones, ¿verdad?
pero tienen el mismo denominador. Y si tienen el mismo denominador, recuerden que se escribe el mismo y se suman los numeradores. 5 más 5, 10 y como esto está relacionado con los términos semejantes, solo queda y, por lo que suma. Ahora dividimos 10 entre 2, 5 y este sería el resultado. Siempre que restemos dos complejos conjugados, solo queda la componente imaginaria. Y observan bien que cuando es suma, ¿qué es lo que queda? La componente real. Y cuando es resta, queda la componente imaginaria. Vamos ahora de forma general a resolver lo que es la resta. Siempre tomando en cuenta las componentes reales. Aquí se le aplica el menos de la resta a la componente real de la parte del sustraendo, menos por más menos. Acá es suma, acá quedaría BI. Este menos se le aplica a la parte imaginaria del sustraendo, menos por menos más, BI. Acá esto da 0 y sumo BI más BI. Es como que yo tenga un 1 más 1 sería 2BI. Y este quedaría solo la componente imaginaria de forma general. Bueno, eso sería todo, ¿verdad? Es un tema bastante sencillo. Y acá, ¿verdad? Esto va en dependencia de la resta, ¿verdad? De si cambiarle el signo a la parte del sustraendo o aplicando distributividad. Eso va a ser decisión de ustedes, ¿verdad? ¿Cuál método utilizar? Es un tema bastante sencillo. Y eso sería todo, ¿verdad? Con respecto a lo que es la suma y resta de números complejos.